Muy buenos días, mi nombre es Jonathan González López. El nombre del módulo es Derecho de Personas y Familia. Nombre del reto, la personalidad y su validación ante el registro civil. El número de mi matrícula es 2302-6055 de la licenciatura en Derecho y el nombre de mi asesor es Jorge Alberto Andrade Aldana. Como antecedente, desde hace más de 500 años atrás se tiene evidencia que llevaban registros de índole familiar. Con la llegada de los españoles en la conquista, comenzaron a imponer sus costumbres y el antecedente directo de ello fue que por medio de la Iglesia se impuso el sacramento bautismal con ello. Se desarrollaron libros parroquiales con los nombres de quienes se convertían al cristianismo. En 1827 se publica el primer Código Civil en el estado de Oaxaca. Se concede el siero, lo relativo al nacimiento, matrimonio y muerte. Se concede a los tribunales y ejerencia para el divorcio y matrimonio. En 1857, la conquista de 1857 garantizó libremente libertades básicas civiles de los mexicanos. Por ahí del 1859, el presidente, el licenciado Benito Juárez García, promulga la ley del matrimonio civil, incluyendo la epistémola de Melchor Ocampo. En 1861, en el Estado de México, se expide el reglamento de los juzgados del Estado Civil y en 1956 se consolidó el registro civil como tal. Registro civil. El registro civil tiene por objeto hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas, de conformidad en el artículo 44, fracción 3 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y en el artículo 82 del reglamento. Los titulares de las representaciones diplomáticas y consulares, quienes actúan en su calidad de juez del registro civil, tienen la facultad de levantar actos del registro civil de nacimiento, matrimonio, de función, así como la expedición, copias certificadas de los mismos, en los términos del Código Civil Federal. Estos actos surten pleno efecto jurídico en territorio nacional sin necesidad de legalización o apostilla, ni de adscripción alguna ante autoridades de la República Mexicana. Atribuciones de la personalidad. Antes de hablar de las atribuciones de la personalidad, iniciaremos con la descripción y a grandes rasgos, de acuerdo al catedrático experto de la ciencia del derecho, y que nos menciona que la personalidad no es más que el sujeto que puede actuar en el campo del derecho. La personalidad jurídica es una facultad exclusiva de los sujetos del derecho. Es única, indivisible, irreductible e igual para todos. Estos sujetos del derecho con las personas físicas y las personas morales. Para ello tendremos que mencionar a la figura de la persona. Frente al derecho y su concepto nos dice que la persona es igual al ser humano, igual a la palabra de hombre, que significa individuo de la especie humana de cualquier edad o sexo. En el derecho la persona se convierte en el sujeto del derecho y obligaciones. En el Estado Civil, en el artículo 22, la capacidad jurídica de la persona física se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacimiento para los efectos declarados en el presente código. En el artículo 20 del Código Civil del Estado de Guanajuato, igual habla de la figura de la persona física. En cuanto al Código Civil Federal, en el artículo 28, las personas morales se registran por las leyes correspondientes por su escritura constitutiva y sus estatutos, mismos artículos en del estado de Guanajuato. El maestro Rafael de Pina nos dice: las cualidades o propiedades de un ser constituyen sus ámbitos. Son aquellos elementos propios y característicos que encontramos en todas las personas y que tienen ciertas consecuencias jurídicas. Estos son el nombre, el domicilio, el estado y la capacidad. Iniciamos con el nombre. El nombre nos lo menciona en el artículo 20 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Persona física se forma con uno o más nombres propios y el apellido y puede ser registrado en un registro civil. Como consecuencia nos arroja un acta de nacimiento que también puede aparecer en la acta de matrimonio, el acta de divorcio, en un acta de defunción, acta de tutela, entre otras.
En el artículo 24 del mismo Código del Estado nos habla de la persona moral, la cual se busca por medio de la Secretaría de Economía, por medio de una asamblea extraordinaria, busca su registro, autorización de denominación o bien la razón social. Y esta, se encuentra en la acta constitutiva. Y se registra en un ejidatario público, las cuales aparecen en las actas constitutivas, como ya habíamos mencionado, la nación, la entidad, federación y los municipios, las concepciones del carácter público y las funciones reconocidas por la ley, las asociaciones y sociedades civiles y mercantiles, los sindicatos y demás asociaciones profesionales a las que se refieren la fracción 16 del artículo 123 del Código o de la Constitución General de la República. En cuanto al domicilio, de acuerdo al Código Civil Federal, en el artículo 29, el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y, a falta de este, el lugar de centro principal de su negocio. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encuentren. En cuanto al Código Civil del Estado de Guanajuato, nos lo menciona misma descripción en el artículo 28. Se entiende por domicilio residencial lo que viene siendo la casa. El fiscal, de acuerdo al artículo 10 del Código Fiscal Federal, nos habla del domicilio fiscal. Del de negocio, lo refiere al comercio. Del domicilio procesal, es donde se va a recibir las notificaciones. Y el domicilio, el que te da el registro de las autoridades. ¿En dónde aparecen estos registros del domicilio? En las actas que vienen plasmadas es el acta de matrimonio, acta de nacimiento, acta de divorcio, la tutela y de fusión. En el artículo 33, las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecido su administración y se pudiera apreciar en la acta constitutiva. El siguiente punto sería estado civil. Solo se aplica a las personas físicas y se habla del estado que tenemos frente a la sociedad. Quiere decir que es si somos solteros, casados, divorciados. En cuanto a la familia, serían los padres, hermanos, hijos, abuelos, etc. Y frente a la nación o al estado político, nos habla de la nacionalidad mexicana, ya sea extranjeros o mayores de edad, y este se refleja en las actas de defunción y en las actas de matrimonio. La capacidad. Nos dice que es la capacidad de tener el derecho y obligaciones. La capacidad de goce se adquiere cuando se nace y se pierde cuando uno muere. Y la capacidad de ejecución es cuando llevamos a cabo un acto jurídico. En mi derecho sería por medio de la capacidad. Podemos decidir casarnos o bien separarnos por medio de los actos del divorcio. Las actas donde pudieran aparecer este tema de la capacidad es en la acta de nacimiento, acta de matrimonio, en el divorcio y en la defunción. Como conclusión, el registro civil es una institución fundamental para la sociedad, puesto que se encarga del registro y certificado de los hechos y actos más importantes de la vida de las personas, como el nacimiento, el matrimonio, las defunciones, divorcios, entre otros. La importancia del registro civil radica en que es el medio oficial para acreditar las identidades, edad, parentesco, estado civil de las personas. Proporciona seguridad jurídica a los ciudadanos y ofrece constancias fehacientes de los hechos y actos registrados. Sirve como base para la elaboración de las estadísticas vitales y demográficas del país y es requisito indispensable para la realización de diversos trámites y procedimientos legales. Sin más por el día de hoy, agradezco su atención. Muchas gracias.